Acabamos de definir las extensiones para las operaciones que van a recibir los resultados a nivel de cliente. Ahora vamos a estructurar acá en el cliente un nuevo archivo que va a estar en una carpeta llamada managers, y aquí voy a poner el slash. ¿Dónde está? Se me fue. Le di a la tecla que no era. Lo que intentaba hacer era agregar un archivo y una carpeta a la vez. Managers. Vamos a cambiar el idioma de la máquina. No me ayudó. Managers. Y aquí dentro vamos a decir usuario role manager.cs. Entonces yo voy a tener acá una carpeta con un archivo llamado usuario role manager, y aquí es donde vamos a definir la estructura para las peticiones get de usuario role. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner el namespace. CRUD.client.managers. Y después de esto vamos a definir la clase pública, public class. Se va a llamar igual que el archivo. Voy a copiar el nombre del archivo y lo voy a colocar por acá. Fue lo que hice. Copié y pegué mal. Copié y pegué mal. Control C. Volví a copiar. Volví a hacerlo mal. Entonces, esta clase debe tener un método constructor que debe recibir, o más bien que vamos a inyectar acá, el HTTP client, que será lo que vamos a utilizar como variable. Vamos a decir control punto acá, crear y asignar campo, y ahora nosotros vamos a usar esta variable para hacer nuestras peticiones HTTP, ya sean get, put, post, delete. Es decir, a partir de acá es donde vamos a comenzar a hacer las estructuras que van a hacer las peticiones. Por ejemplo, ¿qué intención tengo yo con esta clase? Bueno, poder decir usuario role manager punto obtener o hacer un get async. Yo decirle, mira, ese método se va a encargar de decirle al servidor, mándame los roles. Y esos roles yo se los voy a devolver a quien lo use, a quien use el método. Él me va a devolver una lista de roles que me la va a enviar el servidor. Por eso acá yo voy a decir public asíncrono, y esto también es una tarea. Desde que ustedes vean el assign, estamos hablando inmediatamente de una tarea. Y acá nosotros vamos a recibir un result list. Y vamos a decir acá control punto. Si no lo encuentran, no hay problema. Lo ponemos nosotros aquí arriba. Using CRUD.share.wrapper. Y con eso vamos a tener acceso al result list. Además del wrapper, como ya esta va a ser la con shift alterno hacia abajo, también necesitamos el record, porque ahora vamos a empezar a recibir los elementos que requerimos del servidor. Esto va a ser un result list usuario roles record. Usuario role record. Este va a recibir una lista de récords de roles para el usuario. Entonces decimos que este método se va a llamar getAsync. Está diciendo ahí cómo debería llamarse. Como este método no requiere ningún parámetro, a menos que cuando yo vaya a hacer la búsqueda en el server, yo define en mi endpoint un parámetro de búsqueda de roles como un texto. Entonces aquí yo recibiría una variable string y la pasará al servidor.
Entonces, a partir de aquí, señores, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Como aquí puede existir un error, nosotros vamos a decir try. No lo quiso hacer, pues vamos a hacerlo manual. Try, catch, exception. Entonces, después de colocar nuestro try, vamos a hacer el intento, señores, de obtener una respuesta del servidor. Esta respuesta la vamos a guardar en una variable var response que va a ser igual a http client punto get async, y él me va a preguntar aquí cuál es la URL a la que yo deseo hacer la petición. No sé si logran ver ahí que dice request URI. Él me está pidiendo cuál va a ser la dirección del endpoint, a qué endpoint yo voy a apuntar. Y para yo obtener eso, yo tengo que irme acá al endpoint de usuarios roles y voy a tomar lo que yo dije acá arriba. Esto. Esa es la ruta. Yo la voy a copiar, me voy a ir nuevamente al managers y le voy a decir aquí arriba que haga la petición a esa ruta. Pero él no conoce esto. Yo tengo que decir control punto y decirle que haga uso del shared route, es decir, de las rutas que definimos en el shared. Perdón. Entonces, esto como es asíncrono también admite el await porque es una promesa. Yo aquí voy a decir await y él acá va a obtener, fíjense, lo voy a acercar, fíjense, él aquí va a obtener un HTTP response message, la extensión que acabamos de crear en el video anterior. ¿Para qué tipo de dato era? Para el HTTP response message. Entonces, yo de ese valor que estoy obteniendo aquí, de ese mensaje que estoy obteniendo del servidor, yo voy a declarar otro que se llame resultado. Lo escribí mal. Resultado va a ser igual a response, punto. Y aquí digo to result list. Él no me va a dar la ayuda porque recuerden que eso es una extensión que yo debo definir en el using allá arriba. Entonces, acá yo tengo que decir control punto y ahí él me va a decir, fíjense, ahí él me va a decir que para yo tener acceso a ese método, yo tengo que hacer uso de las extensiones del cliente, que fue lo que yo acabé de crear ahora. Control punto, vamos a hacer el using y acá vamos a definir cuál va a ser el tipo de datos, que sería este, usuario role records. Y vamos a retornar el resultado. Return resultado. La verdad que eso es un result list. Siempre se me olvida. Result list, tipo usuario role record. Y aquí vamos a decir success. Y vamos a pasar el resultado. Y acá me dice que eso también es un await. Await. Admite la promesa. Vamos a ver qué me está diciendo. No se puede convertir de lista a enumerable. Acá me he equivocado. No necesito hacer esto porque ya el resultado de por sí es un result list, porque lo estoy convirtiendo ahí. Lo que sí debo hacer acá debajo, acá lo que él me está diciendo es que debí ponerle, o sea, el await. El await. Y en caso de que exista un error, entonces aquí si yo digo return result list
de tipo usuario role record y aquí yo voy a decir file y le voy a pasar el mensaje que está en e.message. Y con este señor, ahora mismo nosotros podemos hacer la petición al servidor. Pero ustedes saben que las estructuras a nivel de red, a nivel de la web, deben ser implementadas con interfaces para definir el ciclo de vida que van a tener las funcionalidades en mi aplicación. Por lo que a este usuario role manager yo tengo que crearle una interfaz para entonces hacer uso de la interfaz en la, las páginas donde yo voy a mostrar los roles. Por ende, yo digo aquí control punto y le digo extraer interfaz y él va a crear la interfaz acá arriba donde va a definir el método que contiene esta clase. Por ahora solamente tenemos el getAssign. Si yo voy a tener un método para crear roles, entonces yo necesito ahí también un método como este, pero que sea createAssign y que reciba un request. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Ahora mismo debo hacer uso de la interfaz y la clase, pero para definir su lapso o tiempo de vida en la clase program. Por lo que acá, después de yo especificar el scope del HTTP client que tiene acá la clase program, yo voy a decir build, que es la variable .service, y voy a registrar aquí ese servicio como un scope. Add scope. Entonces acá yo voy a pegar lo que copié, diciendo que mi interés acá, tengo que hacer el using, por cierto. Vamos a decir control punto y usarle el manager, client manager. Esto va al revés. La interfaz primero y luego la clase y termino con punto y coma. A partir de aquí, ya yo puedo utilizar esta interfaz en cualquiera de las páginas que yo diseñe para mostrar los roles que existen en mi base de datos. Entonces, voy a tomar el usuario role manager, que es la interfaz hay usuario role manager. Entonces, esta interfaz ya nosotros podemos usarla en cualquiera de las páginas que diseñemos en el cliente. Por ejemplo, vamos a entrar en materia visual ahora. Si yo vengo a mi página index, que es la página de bienvenida que tiene la página, perdón la redundancia, es la página de bienvenida de mi sitio. Iba a decir otra cosa. Es la página de bienvenida de mi sitio, que es este. Si a mí me interesa utilizar dicha interfaz, yo tengo que decir aquí en esta página que yo tengo que hacer un using con arroba using y decir, ya llegó la extensión otra vez, a querer acomodarme, yo no quiero que me acomode. Client.managers y acá puedo decir punto y coma y acá debajo voy a decir arroba code para yo poder especificar la lógica que va a poseer esta página. Primero, yo tengo que definir cuál va a ser la variable a utilizar como enrutador. Es decir, yo tengo que decir acá private manager creo que no es así. Expreso mis disculpas. Esto no va aquí. Esto, tenemos derecho a equivocarnos. Acá en Page vamos a crear una carpeta mejor. No la vamos a poner en el index. Vamos a crear una carpeta acá que se llame usuario roles. Y en usuarios roles, atención por favor, en usuarios roles vamos a crear un archivo llamado index.razor y además de eso vamos a crear un archivo que va a tener el nombre ahí abajo imports.razor
Y lo que vamos a hacer en este import es decir, yo quiero inyectar la interfaz hay usuario role manager y yo voy a decir roles manager. Esto es lo que voy a inyectar. Entonces, él me está diciendo que no puede hacer esa inyección porque yo necesito hacer un using acá arriba diciendo using, ya volvió, client.managers. Ahí ya estoy importando esta variable. Entonces, esta variable ahora existe acá en este lugar. Por lo que yo voy a decir aquí que esta página llevará por nombre, o ruta, mejor dicho, arriba, roles. Y voy a poner el código para decir qué va a suceder aquí. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir override. Quiero sobreescribir una función que se llama onInitialize asíncrono para entonces aquí utilizar la inyección de mi dependencia, es decir, la inyección que tengo aquí en el import, que es esto, usuario role manager. Me llevé una llave aquí por error. Entonces acá yo voy a declarar, señores, una lista de roles, que es lo que yo quiero mostrar en esta página. Digamos, private, bueno, vamos a decir prop, una lista de usuario role record. Entonces esto me va a gritar porque yo no tengo ese using. Por lo que en el import que está aquí en usuarios roles, el import de usuarios roles, yo también voy a decir using, voy a tener que dejar de escribirlo así, CRUDBlazor.shared.records, y además de los records voy a decir shift alterno hacia abajo, y además de los records vamos a poner los wrappers porque él me va a devolver los resultados. Es decir, yo aquí tengo que hacerme amigo de los records y de los wrappers cuando voy a obtener. Si voy a hacer una petición, tengo que incluir los requests. Pero como aquí no estoy solicitando que se registre algo en la base de datos, sino que se obtenga, vamos a ver por qué él no quiere usuario role record. Y aquí voy a decir roles en mayúscula y voy a decir que esto puede ser nullable para que él omita esto. Entonces, acá arriba yo voy a decir si roles es diferente de null, si es diferente de null, aquí yo voy a poner algo. Dentro de las llaves yo voy a mostrar los roles. De lo contrario, yo simplemente voy a poner por acá un párrafo, una etiqueta P. No hay roles registrados. Mientras eso esté nulo, yo le voy a decir que no hay roles registrados o puedo decir cargando. Cargando. De lo contrario, aquí yo voy a poner una etiqueta UL para hacer una lista y dentro voy a usar un for each que voy a utilizar para recorrer los roles y aquí voy a decir rol. Por lo que dentro de mi ciclo yo voy a poner un LI y dentro de ese LI yo voy a especificar el rol. Rol.nombre. Pero aún no he hecho la petición. Esto simplemente va a mostrar los roles en esta página roles. Entonces, aquí yo voy a decir var response
va a ser igual a rolesmanager.getAssign, y como eso me devuelve un task, una tarea, dice que admite await, entonces yo voy a decir aquí await. Entonces esto es una respuesta. Él me dice que el operador await solo se puede usar porque aquí necesito un async, asíncrono. Entonces, a partir de aquí, ya yo puedo decir que si la respuesta fue satisfactoria, entonces yo voy a decir response.items, bueno, no, perdón, roles va a ser igual a response.items. Y él va a pasar, me dice que no puede convertir implícitamente, bueno, punto to list. Tengo que llevar ese enumerable a una lista para que él la muestre. Entonces, ahora mismo, si yo ejecuto el proyecto, si yo vengo acá al server y le doy a abrir terminal integrado y le doy un .NET Watch, yo voy a tener ahora una página, pero tengo que ponerle un título acá que se me estaba olvidando. H1. Roles. Va a salir un poco fea esa página, por cierto, porque yo no le puse estilo, solamente puse las etiquetas HTML para que se muestren. Entonces voy a decir aquí .NET Watch. Voy a poner en pausa hasta que suba. Entonces, aquí acaba de subir la página, pero yo no veo la opción de roles porque yo no modifiqué el menú. Lo que sí creé fue una ruta acá arriba que con el slash y escribir roles, él me va a permitir acceder a esa página. Entonces, fíjense que aquí me dice cargando. Probablemente sucedió algo. Oh, oh. Vuelvo para atrás, vuelvo al home y en este caso voy a abrir la herramienta de desarrollo que trae el navegador y me voy a situar en Network. Me voy a citar en Network. Bueno, no lo voy a ver porque tengo que incluir acá la opción. Vamos a ver qué pasa cuando yo digo slash roles. Aquí él empieza a recargar la página. Pero noto que aquí debajo hay algo que dice roles. ¿Lo ven? Que fue un fetch. ¿Ven que dice roles ahí? Y pesó 1 kilobyte. Si yo le doy un clic a roles, yo voy a notar que el server está respondiendo hasta con un dedito ahí. Eso está nítido. Fíjense, esa es la lista de roles. Y lo que acabo de hacer es simplemente mostrar esa lista de roles aquí. ¿A dónde se hizo esa petición? Miren la ruta acá. La petición se hizo a esa ruta. ¿Cómo obtengo esa información? Si yo le doy doble clic a roles, él va a abrir una pestaña y me va a mostrar la información que devuelve el server, pero eso es porque la ruta está desprotegida. No tengo seguridad ahí. El que sea que pida la información, el servidor le entrega. Hasta otra entrega.